Hola, yo soy Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión, El monje del terror presenta La campana maldita. Mariela, con su equipo de colaboradores, estaba feliz. Habían encontrado los restos de una población que había existido miles de años atrás. Era una comunidad que pertenecía a los primeros pobladores de América. No eran muchos los vestigios, pero sí lo suficientes para darle la seguridad de que ese era uno de los primeros asentamientos de cuando el ser humano dejó de ser nómada y se convirtió en sedentario, de cuando el hombre formó sus primeras comunidades. A partir de ahí nació la agricultura, la ganadería y la cerámica. Con mucho cuidado fueron desenterrando diferentes objetos. Eran una especie de recipientes de uso diario, como vasijas, platos, vasos. Eran muy elementales, pero ya eran de barro cocido. Habían pasado miles de años enterrados y por fin, nuevamente, estaban bajo la luz del sol. Después de varias semanas de excavaciones, su compañero, el doctor Esteban, le llevó un objeto muy especial. A simple vista, era como un vaso, pero más ancho en la parte superior que en la base, la cual tenía un pequeño orificio. Era como una pequeña campana, pero le faltaba el badajo, o sea, la parte que va por dentro y que al moverla hace sonar a la campana. Probablemente era una pequeña campana muy rudimentaria. Lo más seguro es que esos humanos tenían algún tipo de religión y el chamán, sacerdote o brujo tocaba esa campana en algún rito o ceremonia. Algo que siempre había intrigado a la arqueóloga Mariela era por qué esa comunidad había desaparecido. Lo más común era que esas aldeas, al paso de los años, se convirtieran en pueblos. Incluso algunas de ellas habían sido la cuna de grandes civilizaciones. Sin embargo, estaba muy contenta de que ella y su equipo habían logrado ese gran hallazgo. Probablemente, al ir encontrando más vestigios, poco a poco armarían el rompecabezas y sabrían qué había sucedido con toda la gente de esa comunidad desaparecida. Al paso de los días se encontraron restos humanos y más objetos. Con cada descubrimiento y hallazgo, fueron reconstruyendo la historia de ese pueblo. Definitivamente, era una comunidad creyente en fuerzas naturales. Pero a diferencia de la mayoría de los pueblos que creían en un equilibrio de fuerzas en sus dioses, es decir, que tenían deidades del bien y del mal, esta comunidad era creyente solo en fuerzas oscuras. De hecho, el brujo era el jefe de todos ellos. Parecía como si todo ese pueblo fuera de brujos o hechiceros. Mariela estaba asombrada. Entre más objetos desenterraban, todo hacía suponer que esa comunidad se dedicaba a la hechicería. Y de alguna manera habían dominado a los asentamientos vecinos, hasta que estos, cansados, habían acabado con todos ellos. Su equipo contaba con 50 personas, desde arqueólogos hasta peones. Uno de ellos sonriendo le llevó un pequeño objeto. Era también de cerámica. Era como una barrita. En un extremo tenía una bolita y en el otro tenía un pequeño agujero. Sí, era como el badajo para la campana. Enseguida Mariela con una cinta se la colocó. Le quedaba exacta. Pero, ¿qué sonido tendría? La hizo accionar frente al peón que se lo había llevado. Estaban solos. El sonido era aterrador. Jamás había escuchado algo igual. El peón, que estaba frente a ella, pasó de la sonrisa a hacer un gesto de dolor. Sus ojos parecían salirse de sus órbitas. Empezó a jadear como si le faltara el aire. Se llevó las manos a la garganta y cayó fulminado.
Mariela, dejando a un lado la campana, acudió en auxilio de su trabajador, solo para comprobar que había muerto. Al revisarlo, los médicos llegaron a la conclusión de que había sufrido un paro respiratorio. Dieron aviso a las autoridades y se llevaron el cuerpo. Mariela estaba preocupada. Llamó al jefe de los peones y le explicó que cuando accionó la campana había muerto ese hombre. Al tiempo que se lo comentaba, volvió a mover la campana. El horrible sonido se escuchó. De inmediato, el tipo se llevó las manos a la garganta y viéndola con angustia, cayó al piso. También estaba muerto. Mariela no podía aceptar lo que su mente le decía. Era mucha coincidencia que al tocar la campana, 2 hombres habían muerto frente a ella y los 2 por aparentes paros respiratorios o infartos. Quería salir de dudas, pero ¿y si al tocar nuevamente la campana, alguien más moría? Decidió buscar a algún animal para hacer su experimento. Un perro callejero sería lo ideal. Lo encontró y lo llevó al campamento. Al estar a solas, frente a él, volvió a tocar la maldita campana. El pobre animal la miró con ojos desesperados e inmediatamente cayó fulminado. No había duda. El sonido de esa aterradora campana hacía que quien lo oyera muriera de inmediato. No sabía cómo era posible, pero así seguramente fue como desapareció la comunidad entera. Esa diabólica campana había acabado con todos. De inmediato, Mariela trató de destruirla, pero por más que la golpeó, el objeto era irrompible. Una pregunta rondaba su mente. ¿Por qué ella no moría si también había escuchado ese sonido? Seguramente quien la tocaba era inmune, pero todos los demás que la escuchaban morían de inmediato. Era un arma escalofriante. Mariela decidió esconderla. Al día siguiente se internó en la selva y cuando llegó a un caudaloso río, lanzó lo más lejos que pudo el maldito objeto. Nunca se imaginó que al ir girando la campana, el badajo chocara contra las paredes, haciendo el espantoso sonido que llegó hasta sus oídos. Mariela se llevó las manos a la garganta. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al comprender que ella también era víctima de la diabólica campana. Un instante después, la bella arqueóloga caía muerta. Si esta historia fue verdad o mentira, no lo sé. Dale like a este video y compártelo para que todos estén prevenidos de lo que les puede pasar cuando escuchen a esa maldita campana. Yo soy Marco Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe